quiero agradecer la presencia de todos aquí en esta última actividad de este año, en este último encuentro de este año. A comienzo de año, el profesor José Tomás Severio, el maestro Aung San Suu, nos había prometido una serie de conferencias y de clases sobre todos aquellos temas relacionados con otros temas que él había venido enseñando y explicando y sobre los que había venido escribiendo a lo largo de estos años, pero sobre los que podían quedar dudas o algunos interrogantes. Hoy se va a cerrar este ciclo Habla Aung San Suu, tercera parte. El maestro encarará esta conferencia, en primer lugar, con el tratamiento del perizoma y luego pasará a tratar temas relacionados con la botánica y con los minerales. Creo que es verdaderamente un aporte muy grande el que podemos recibir hoy todos, y desde ya les deseo, en nombre de la Fundación, y vuelvo a decir muy especialmente en nombre de la señora de Severio, un máximo aprovechamiento, y desde ya los invito a que nos dispongamos todos a disfrutar al escuchar la palabra del maestro. Maestro. Gracias. Buenas noches a todos y gracias por venir. Hoy vamos a tocar varios temas, por eso a veces vamos a intercalar un poquito más despacio. Primero vamos a hablar o explicar qué es la profesión de vivir. El hombre tiene que tener la obligación de conocer para qué se vive o por qué se vive. Tiene que saber perfectamente sus condiciones ya de ser humano, y luego veremos el ensamble con la naturaleza. ¿Esta para quién va a ser? Fabiana. A la más antigua de mis alumnas. El ser humano tiene que tener la obligación, primero, de saber la parte mecánica de todo el conocimiento, para ir actualizando, fijando y actualizando más otra vez de sus neuronas. Las neuronas, con el tiempo de subsistencia, tienen que llegar al conocimiento mecánico de las cosas. Al tener el conocimiento mecánico de las cosas, después tiene que unirlas a su sabiduría. Luego tiene que tener en la acción de cada cosa, unirla a su moral principalmente, su transparencia. Entonces las neuronas empiezan a tener todo ese conocimiento y empieza a formar lo que llamamos un holograma. Ese holograma tiene que tener la solidez, la fortaleza de un escalón firme, para que cada uno vaya construyendo su escalera al cielo. Muchos años hace que vengo explicando, muchos años hace que vengo dictando los descubrimientos que fui haciendo, y los que me conocen
saben que mi única ambición era agruparlos y empujarlos al camino, al gran camino, para que cada uno vaya fortaleciéndose para su propia evolución. No sé si es que tuve éxito o no tuve éxito. No es para mí, sino para ustedes. Pero el día que todos ustedes estén del otro lado, recorriendo la foja de cada uno, veré si fue verdad o fue ficticio lo que dicen haber hecho en la vida o lo que dicen estar haciendo en la vida. Yo deseo que todos no acepten las cosas porque acepten, sino analicen, vean las cosas como suceden, cómo van, cómo vienen, qué peso tiene, qué color. Todo tiene su explicación. Las clases o las explicaciones que voy a dar esta noche son muy someras. El día que la Fundación tenga su escuela y las clases se den periódicamente, ustedes van a encontrar todos los detalles y las explicaciones que necesitan para saber lo que realmente es el mundo. Dejamos esto y vamos a ver qué condiciones, qué material o qué tiene el ser humano para encontrar en la naturaleza un beneficio, una absorción de las riquezas de ella. ¿Cómo? ¿Y por qué? Cuando un ser humano llega al tope después de su muerte y empieza a drenar todo lo que corresponde a cada plano. Ustedes saben muy bien, yo he explicado muchísimas veces que el ser humano va avanzando a través de sus vórtices, de sus condiciones evolutivas. Esas son energías que van tendiendo a subir. Lo demás tiende a bajar. Pero en ese punto de su vida, el ser humano o ex ser humano llega a un momento en que va a una altura donde el potencial de él se queda estancado. Quiere decir que la presión de ese plano ya no le permite ascender más. Quiere decir que ha llegado al tope de su evolución en la Tierra. Es allí cuando se observa que pequeños nichos de una energía que existe en el plano, ya casi después de la troposfera, en esos planos existe unos nichos con una vida interior muy vehemente, muy violenta. Cuando un ser ya en su parte de su evolutiva llega al tope de su evolución, ese canasto, como digo, un bicho canasto parecería, lo atrapa a ese cúmulo que ya empieza a tener una pasividad, ya no tiene la agresión de subir. Entonces ahí es cuando el cúmulo lo atrapa y lo encierra dentro de sí. Es como si fuera una capa que encierra y traga a ese cuerpo y queda recubierto el cuerpo. Esa sustancia que lo recubre, que ya está estipulada por grandes maestros o un equipo de trabajo, tiene una psicología centrípeta. Entonces absorbe
a un cuerpo ya en su máxima depuración y queda encerrado. Eso es lo que conocemos más adelante por un perizoma. Ese perizoma que se construye ahí tiene en su interior como si fuera nidos de abeja, un enjambre extraordinario con una psicología de vida, pero de una vida casi externa a la nuestra terrestre. Y es cuando el ser ese queda atrapado y encerrado en ese cúmulo de sustancia neutra, aparentemente neutra. Cuando esa sustancia atrapa y encierra a un ser y lo envuelve, como si fuera vuelvo a repetir, un bicho canasto, que encierra, ese ser empieza adentro a tratar de defenderse. Y es cuando la parte perizoma lo va filtrándose y ese ser se queda al poco tiempo, o mucho tiempo, no sé, no se puede estipular la cantidad, pero se queda como entrelazado por todos esos filamentos que existen en ese nido de abejas que contiene un perizoma. Ese perizoma no le va a dar una psicología, pero le da una función mecánica que al poco tiempo, cuando ya se mantiene un poco en la inercia, entonces ese cúmulo con ese ser adentro empieza a ser desplazados, y es cuando empieza ya el descenso hacia tierra nuevamente. Todo esto pasa en los seres que tienen que volver a tierra. Los otros ya hemos hablado muchas veces de cómo se prosigue y dónde van. Aquí vamos a hablar del perizoma que hasta ahora un poco desconocido, ¿no? Y es el ilustre invitado de esta noche, para que dé una psicología. Y entonces el ser humano, nosotros, empezamos a comprender que la estructura del gran creador o de su equipo, o sea quien fuese, pero tiene que haber un equipo que ha creado todo esto, no ha dejado un detalle sin pasar, un detalle, porque ustedes, si vieran todo el movimiento que va a tener un ser humano en tierra, en su desplazamiento después de la muerte y más allá, cuando vuelve también, ya he explicado muchas veces a ustedes, de cómo vuelve a encarnarse por efecto matemático de las cosas. Ese perizoma es centrípeto. Acuérdense de este detalle porque después los vamos a ver frente a la botánica, diríamos. Le estoy dejando un inmenso material para las preguntas, ¿no? Porque no puedo traer todo en detalles. Sería muy largo explicar. Segundo movimiento que tiene el ser humano en la riqueza, de dónde abastecerse. Y vamos a hablar de la botánica, un poco de la botánica. Conocemos que la botánica tiene ejemplos descendentes, ascendentes, evolutivos, basureros, y todos ya lo que estamos explicando tantos años. Cuando un alumno o un ser, ya el instructor le ha dado la planta que tiene que hacer el ejercicio, no es por hacer el ejercicio en la planta,
La planta en sí, en los árboles evolutivos principalmente, dentro de ellos tienen partículas muy evolutivas, partículas alimenticias, partículas que corresponden a toda la riqueza del árbol. Cuando un alumno está frente al árbol haciendo su gimnasia y por medio de la respiración o medio de las instrucciones que tiene del instructor, va uniéndose con las energías que emite el árbol. Toda la riqueza del árbol, principalmente las partículas alimenticias o alimentarias, como quieran decirle, esas partículas que también científicamente se llaman templarias o templantes o antitemplantes, todas esas partículas, cuando emite el árbol, va a encontrar en la parte del animal o la parte de la vegetación una calidez y una temperatura similar a ella. Si el alumno está haciendo una gimnasia con un árbol correcto a él, entonces tiene que tener una respiración perfecta, porque esa respiración perfecta le va a dar a él la temperatura energética interior donde las partículas que emite el árbol o la planta, como quieras llamarle, esas partículas alimenticias van a penetrar y van a ser absorbidas por el cromosoma o por el perizoma del alumno. Recuerde que el perizoma es centrípeto. Cuando hay partículas alimenticias que emite el árbol en una especie de tiempo, esas partículas alimenticias es atrapada inmediatamente por el perizoma si es que mantiene una temperatura acorde a que éste se ensamble. Las energías alimenticias de un árbol, y digo alimenticias, pero hay otras energías más que vamos a hablar, tiene que tener la temperatura donde se pueda penetrar, ensamblar esa calidez que le da a lo que es realmente la parte divina de la vegetación. A veces es extraordinario, pero en los árboles, como los animales, tienen su parte gruesa, la parte material, pero también tiene la parte divina. Esa parte divina que no se manifiesta como algo sumamente lúcido de Dios. Es una parte divina donde está más allá del agua, la tierra y todo lo que puede darle esa creación a la planta. La planta es el mejor amigo para que cada uno en su buena gimnasia y en su buena respiración pueda enriquecerse su parte perisomática, su parte corpórea y principalmente la salud energética del ser humano. En la botánica, la sustancia que tiene, vuelvo a repetir, las células alimenticias, las partículas alimenticias, todo eso corresponde a un movimiento de rotación que va penetrando y va purificando, no solamente aireando, sino purificando todo nuestro perizoma y nuestro cromosoma y toda la parte orgánica. No lo va a alimentar el ser humano como alimentaría un bife, pero sí lo va a alimentar porque le limpia, le saca esa nebulosa que tiene la corteza de cada órgano, esa parte periférica del órgano, esa parte de citoplasmática del órgano, que se limpia con esas energías alimenticias de un árbol. En un animal no, eso le sirve como alimento, en un insecto más, en fin, las aves también y principalmente su entorno. Cuando
alguien haga, de acuerdo al instructor, gimnasia que le corresponde, piense que están haciendo una gimnasia que corresponde a su parte interior. No lo tomen a la ligera. O si lo toman a la ligera es problema de cada uno. Lo mismo que hacer la gimnasia en cualquier planta. Bueno, cualquier planta puede también ingerir la energía que vomita el árbol ese. Pero esa persona va a sentir náusea o sentirse mal y no puede ser más. Quiere decir que va a perder el tiempo, va a perder la energía del árbol que puede asumir otro animal, y entonces todo eso es pérdida de tiempo, y al mismo tiempo el alumno no gana nada, sino pierde. Entonces se va a sentir descompuesto porque está tomando plantas que no corresponden a su vibración. Ustedes han visto muchas veces o se han informado que cada alumno que quiera hacer la gimnasia, el instructor le da la calidad o las energías que corresponde, o el árbol que corresponde a sus energías. Y corresponde a sus energías. Quiere decir que las partículas alimenticias de ese árbol, cuando genera esa ebullición, va a generar la misma tonalidad, la misma frecuencia y la misma psicología de las energías que contiene el alumno. Ya van dos cosas que ustedes vienen cómo nosotros nos estamos usando del mundo. Un perizoma que ya viene con nosotros por una ley, por una construcción que no conocemos quiénes son, pero que nos dan a nosotros la ventaja de poder alimentarnos, la salud, la parte física y todo lo que corresponde a la acción humana para la ley de subsistencia. Vuelvo a repetir, esto se implica muchos detalles, pero cuando tengamos el colegio vamos a hacerlo detalladamente, punto por punto, sin pasarnos. Hay plantas, ustedes conocen plantas negativas y plantas basureras. Nunca se recomendó hacer la gimnasia en esas plantas, pero no lo tengamos muchos en la gimnasia, sino explico la gimnasia porque es el mejor exponente de lo que es el valor de la botánica. Esto quedó siempre un poco en el tintero, perisomático, la botánica, porque siempre hemos hecho las conferencias a través del mecanismo matemático, científico de un cuerpo humano. Hoy lo vamos a completar con todo eso, como dijo la profesora. Si el ser humano, ante una ley, ante una estructura, quiere manifestarse como él quiere, tiene que tener los artefactos necesarios como para apoyarse, trasladarse o saltar. Todo eso lo tiene en la naturaleza. En la naturaleza ese ser va a encontrar siempre donde apoyarse, como hemos dicho ya hace muchos años, siempre habrá una mano donde apoyarse. Esa mano lo da la naturaleza. Siempre, en todo sentido, la naturaleza da a nosotros algo. Vamos a la piedra. Después vamos a volver otra vez todo esto, porque esto es una explicación para que vayan pensando. Vamos a las piedras, principalmente a las rocas. ¿Cómo el ser humano se puede nutrir de las rocas? ¿O cómo el ser humano puede absorber de las rocas material necesario para su subsistencia? Tenemos en las rocas la psicología de muchas de ellas. Las rocas tienen su psicología. Hay piedras que no tienen importancia porque son acumulación de tierra. Pero hay rocas
las rocas verdaderas y más aquellas rocas que contienen las piedras preciosas. Según la mitología, pero la mitología de la mitología da la impresión que fuere, decían que las piedras preciosas era el vehículo o el vínculo donde el mundo espiritual se unía con la tierra en forma instantánea. Yo no digo que sea así, pero creo que sí. Porque las piedras preciosas contienen una energía que no se ensambla con ninguna energía de lo que es terrestre. Es una piedra que no se puede magnetizar. Es una piedra que tiene un valor extraordinario y superior a cualquier valor de la tierra. Quiere decir que son piedras que, como dice la mitología, es el conducto del cosmos con la tierra. Es posible, no vamos a negarlo. Pero hay otras piedras. Hay otras piedras que se llaman las památicas, que son mitad cuarzo y laminillas con roca. Son muy positivas, muy positivas. Cuando el alumno va a hacer gimnasia sobre esa piedra, la piedra va a entregar el flúor de la piedra, un flúor que le va a endurecer el perizoma. El perizoma toma una dureza que le permite perfectamente respirar, pero sí de gastarlo lo menos posible en la ley de subsistencia. Perizoma, en ese sentido, va a durar un poco más que el común, porque esas piedras van a endurecer. Hay piedras basureras. El hecho, por ejemplo, de que ustedes están en la orilla del mar y encuentran piedras con bancos de mejillones, unas piedras enormes, todos mejillones, berberechos, todo lo que está adherido a la piedra. Esas son piedras basureras. La corteza de esas piedras está trayendo la basura del ambiente y ahí se forma la basura, se forman esos pequeños mariscos, diríamos, pero ahí se forma. Eso es la naturaleza, no vamos a criticarlo, pero sí, yo recomendaría a los alumnos de gran sensibilidad que cuando estén frente a una piedra como esa, no se recueste a dormir la siesta, ni esté muy encima de ellas por mucho tiempo. Sí, puede tener minutos, pero esa piedra transmite a una persona hipersensible una alteración en su perizoma y una alteración en su interior que le va a dar a ellos una descompostura enorme. Hay piedras, vuelvo a repetir, evolutivas, hay piedras acumulativas. Si ustedes fueran en lugares magnéticos, como fuera un ejemplo, el Valle de la Luna, pero no el de San Juan, el de La Paz, el de Bolivia, que es otro Valle de la Luna. Ahí todos son especies de piedras pómez, enormes piedras pómez, de un campo magnético extraordinario, donde un ser positivo, un ser evolutivo, puede caminar entre ellas o quedarse a hacer sus respiraciones o su meditación, si gusta, pero todo eso entonces se va a nutrir del calor que la piedra le emite. Como ustedes ven, hay mucho en la riqueza que el ser humano todavía no sabe aprovecharlo.
o nunca se le indicó cómo se aprovecha eso. Así como hemos dicho al principio, toda la ciencia y todos los hombres de ciencia, por más explicaciones que nos den de esto o de aquello, y me incluyo también yo, no nos acerca al Creador. Estamos siempre en la vereda enfrente. No nos acerca. Somos nosotros los que tenemos que ir. Pero sí, con las explicaciones, con todas esas cosas, ya vamos explicando para que el ser humano sepa cómo ir. Sepa cómo ir. Y vuelvo a repetirle que cuando yo le revise la foja a cada uno de otro lado, ahí no hay abogados, ¿eh? Ahí no existen los abogados. Ahí existe una ley. O una ley existe. Por eso, no traten de engañarse a sí mismos, porque no engañan a nadie más que a uno mismo. Quiero tomar otros temas, pero se hace muy largo la explicación. Bueno, vamos a hablar, empezamos a rever el perizoma. Habrán pensado ustedes en los pocos minutos que quedaron sin hablar, cómo el perizoma es centrípeto, cómo absorbe lo bueno y lo malo. El perizoma, si lo llevamos a un lugar donde hay infecciones, el perizoma va a ser el que toma, por su gran cantidad centrípeta, todos los excrementos o los microorganismos y todo lo que sea de parte infecciosa. Es el perizoma el que va a tomar eso, no la parte de los órganos. Después, a través de toda la cantidad interna, porque el perizoma es una cobertura de un cuerpo, esa cobertura de un cuerpo donde adentro tenemos, ya conocen ustedes, enorme cantidad de núcleos y criosomáticas y todo lo que corresponde ya a la vida del cuerpo evolutivo. Pero el perizoma, así como le trae lo bueno, también le trae lo malo. El perizoma chupa, es centrípeto, es ciego, no sabe distinguir. Esas son las psicologías que a veces uno mismo no entiende. ¿Por qué estando el perizoma en una altura, ya pasando casi, digamos, la magnetosfera, con esa psicología tendría que ya mismo seleccionar lo que es malo y lo que es bueno para que penetre? Sin embargo, no selecciona. Ellos cumplen su trabajo ciego y le dicen al ser humano, bueno, arréglate tú. Y selecciona y aprende. Es el hombre el que tiene que seleccionar. Voy a repetir siempre lo que digo, el hombre va a Dios si es que él sabe sumar. Sumar, 1 más 1 más 1. Es la única manera que el ser puede avanzar. Y eso es a través del conocimiento, a través de las cosas. Todas las partes de las enfermedades de un ser humano, y no vamos a hablar de enfermedades porque es muy largo eso, detalle, pero sí, la mayoría de todas esas es absorbida de externo a interno. De externo a interno, así entre por la boca, así entre por cualquier orificio, o así entre por el mismo perizoma. Todo eso, el perizoma es una fuerza centrípeta, vuelvo a repetir varias veces más, para que cada uno se cuide de muchas cosas. Yo puedo proseguir, pero ustedes se van a quedar un poco confundidos en las preguntas. Si alguien quiere preguntar sobre los temas que hemos hablado para poder seguir, háganlo ahora.
Sí. Sí. ¿Y quién va a ser? No, momentito. Que vos sos una de las esperanzas mías en manetología, ¿eh? Así que Bueno, si venís acá mejor. Bueno, no grabes. Sí, porque hay muchas cosas tan sintéticas, estoy hablando yo hoy. Una de las preguntas es sobre el perizoma justamente. Usted habló de cómo el perizoma absorbe incluso las enfermedades y se refirió, por ejemplo, a las infecciosas. Ahora yo me pregunto si cuando por razones de trabajo, de subsistencia, etcétera, tenemos que estar en contacto con enfermedades, con pacientes, ¿cuál sería el modo de protección? Porque el perizoma se impregnaría. ¿Y cuánto tiempo habría, como para, supongo que habrá un método de limpieza, como para, podríamos disponer entre la impregnación y la limpieza? Bueno, por lo menos tiene que 12 horas tiene que haber, más no. Pero después de estar ustedes trabajando con el perizoma en lugares infecciosos, algo de esto, tendría que salir, darse una ducha, refrescarse bien y si posible un poco de alcohol. Entonces evitan que el cromosoma se adhiera a la piel con todo el basural que tiene, porque el cromosoma, cuando es ambiental, empieza a cubrirse la parte externa. Y de externo hasta el interno, diríamos hasta un órgano, eso tarda más o menos 12 a 15 horas. Si ustedes lavan esta parte de aquí, ya eliminan todo lo que absorbió o se quedó pegado al perizoma. Bien, habría también el color, por ejemplo, el color de la ropa. ¿Podría actuar como una protección? Sí, claro. Por ejemplo, los médicos que se usa tanto el color blanco, ahora se usa el verde, celeste. Bueno, blanco como neutro. Blanco como neutro. ¿Sería un protector? Es protector. Un blanco es un protector que no permite, pero si él trabajaría con rojo o trabajaría con verde, pero verde ese verde chillón, bueno, eso absorbe, y menos con marrón oscuros. Absorbe. Eso absorbe, eso permite, no absorbe, permite que el perizoma se vaya lo más rápido adentro. Entonces una vez que toca la parte orgánica, ya eso queda tocado. Es un estoque. La segunda pregunta, maestro, sería sobre la botánica. Usted habló de las plantas y de la afinidad que habría de determinadas plantas con el alumno. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esa afinidad? ¿Dónde está basada esta teoría de energía del alumno en relación con la falta explicar esto ya. Ese va a ser el segundo toma, la segunda explicación sobre la botánica. Ahora voy a explicar eso ya. Muy bien. Bueno, hable. Con respecto a las piedras, también son seleccionadas, por ejemplo, para el ser humano, para tener, por ejemplo, bien determinadas piedras. Bueno, ahora a eso vamos a la segunda parte. Antes estamos hablando de todo lo que corresponde a la psicología de todo eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa con todo eso con respecto al ser humano. ¿Qué es lo que aportan las piedras al ser humano? O cómo el ser humano puede, digamos, aprovechar todo eso. En la parte, por ejemplo, Sí, ahora sigo. En la parte de los colores, que corresponde a la parte perisomática del ser humano, los colores a veces definen muchas de las cosas. Hay un color, por ejemplo, que es neutro, es el blanco, pero es neutro como para que no penetre nada o que no resbale todo eso, pero no sirve como eficaz para introducir algo. Si yo quiero hacer una gimnasia
dentro de un árbol o de una piedra y me visto de blanco, es nulo el trabajo. El blanco no absorbe absolutamente nada. Los alumnos tienen su color, su túnica, y ese color y esa túnica le va a permitir al alumno absorber a través de su respiración todo lo que de eficaz pueda darle la planta. La planta en su vómito, diríamos, de último momento de la tarde, o se llama el crepúsculo, ese vómito que tiene puede ser absorbida por un alumno o por cualquier persona que estén haciendo gimnasia y en su interior tenga la tranquilidad, la respiración apropiada que le da la temperatura energética que necesita el ensamble entre el árbol y el ser humano. Ahí tiene que tener su color principal, su color único. Entonces en ese color, ahí le permite la absorción, la comunión o todo el movimiento de enlace o de ensamble. Las piedras, en todas las épocas se conocieron muchas piedras, las nefastas, las de mala suerte, las positivas, las muy caras y las muy baratas, ¿no? Sí, nosotros tomamos una piedra como un talismán nuestro. A uno se le puede decir, usted tiene una piedra de Rosa Francia, que es la que coincide con la parte del cromosoma del ser humano. Ese color no va a ser obstaculizado por el perisoma, porque pertenece al cromosoma, lo interior. Entonces yo le digo, la Rosa Francia, el color Rosa Francia es muy positivo en usted. Si esa persona toma la Rosa Francia, el color de Rosa Francia, y hace su gimnasia, quiere decir que a través de su color lo hace penetrar al cromosoma directamente y no hacer la gimnasia que lo absorba el perisoma. Si el perisoma lo absorbe, puede ser que lo traspase y lo lleve a su interior, pero si no, el perisoma va a tomarlo ahí, lo va a envolver en su parte externa y se va a quedar ahí sin ningún beneficio. Ese es el valor de la piedra y el valor del color de la piedra. Cuando la piedra es personal. ¿Me explico? Usted que me hizo la pregunta. A usted le estoy hablando. ¿Está claro? Ah, bueno. Le voy a repetir. Como esta es la última clase, quiero satisfacer las preguntas a la mayoría de todos ustedes. A ver qué. Creo que el perisoma era centrípeto. Ahora, En un principio. o sea que después cambia. Se hace centrífugo. Se hace centrífugo cuando está el ser humano, cuando penetra y va filtrándose hasta la parte orgánica, se hace una especie de espejo centrífugo. Pero después de los 5 o 6 años, ¿no? Cuando no hay influencia ni imposiciones en su entorno, entonces ese vuelve a ser centrípeto por naturaleza. Cuando la criatura va llegando a su pubertad, el perisoma ya es centrípeto puro y ahí empieza la comunión y el ensamble con todo lo que sea riqueza de la naturaleza, ya sea piedra, ya sea botánica, ya sea lo que fuese. Es el trabajo de un perisoma. No sirve de filtro, porque el filtro lo tenemos que hacer nosotros. No vamos a dejar que todo lo haga ellos. Pero el perisoma absorbe todas las energías y nosotros sabemos discernir cuál es la buena, cuál es la mala, cuál es la más positiva.
Bien, a ver, ¿alguno tiene una pregunta? ¿Cómo no? A ver, ¿de qué vamos a hablar? No entiendo. No sé. A ver, perdón. Venga para acá. No, voy a hacer intercambio de preguntas. La pregunta es, cuando usted se refería al color de la piedra, Sí. yo me pregunto si para la túnica, el color que tenemos en la túnica, también, digamos, la absorción va directamente al cromosoma o pasa por el perizoma. ¿La túnica? No, la túnica no tiene nada que ver. O sea, el color. Sí, el color de la túnica es un filtro de música. Es un filtro de música. La túnica puede cambiar 10 veces en el curso de terminación de música. La piedra no, la piedra es la que va rectamente al cromosoma. Por eso yo he repetido lo que la Biblia antigua lo dice. La piedra preciosa es el nexo entre Dios y la tierra. Acá la piedra preciosa, o el color de la piedra preciosa, es el nexo entre su cromosoma y el Creador. La túnica no tiene nada que ver, en absoluto. La túnica es una, diríamos, toma la música, la descompone y va a absorber lo que usted necesita absorber. Pero la túnica se puede cambiar cada mes si quieren, si va progresando. No tiene nada que ver el color de la túnica con la piedra. La piedra es, vuelvo a repetir lo que dijo la mitología. La piedra es su cromosoma y la creación. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Sí, ¿o no? Cuando usted se refirió a que Habla más fuerte porque si no, no escuchan Usted se refirió que el cúmulo, cuando es encapsulado por el nicho, es muy, no sé si entendí mal, que es un momento violento, digamos, que es sacudido. Sí. ¿A qué se refería específicamente? está en el espacio. El ser que ha fallecido y que va haciendo la escala evolutiva, cuando llega, está en su, diríamos, en su tenue paseo, ¿no? Parece un pastoril todo eso. Pero cuando es atrapado, ahí sufre el encajonamiento, diríamos, del cromosoma y el ser humano pega unos, no digo alaridos, posiblemente también, pero hasta que no se serene, tiene que sufrir ese cambio para poder volver. Eso no creo que no hay escapatorias, si no lo hubieran hecho mejor. Pero no vamos a corregir la obra de Dios, Muy contrario. A ver. Maestro, quiero saber si uno puede tener varias piedras que no lo principal a lo largo de su vida. No entiendo. Vamos a suponer que usted A ver, sí. una piedra. No, yo no le doy una piedra, le doy su piedra. Es distinto, Digamos, ¿puede cambiar conforme a la evolución esa piedra? No, es muy difícil. Es muy difícil porque eso pertenece al cromosomático, al cromosoma. Y el cromosoma es lo que raya con el homo. Y eso es leyes que están fuera del terreno de la Tierra. Una pregunta más. Las piedras más claras son más positivas o más negativas. Sí, las piedras más claras, ¿a qué se refiere? Un momentito, vamos por partes. Las piedras claras, las piedras acá, la de cuarzo, la de roca, ¿a eso se refiere usted? ¿O a las piedras claras preciosas? Ah, bueno, usted me está hablando de piedras preciosas. Ah, yo creo que me está hablando de piedras, porque las piedras claras son las más positivas para hacer gimnasia, sea en el mar o sea donde fuese. Yo, bueno, por eso repetía yo, si ustedes van al Valle de la Luna de Bolivia, ¿no? Acá no hay, en el Valle de la Luna acá no tenemos esa piedra, pero ya sí están las piedras esas. Son piedras muy claras, casi un gris perla. Y entonces esas piedras sí son positivas,
pero son las piedras para la gimnasia, las piedras de la tierra. A las piedras preciosas, ¿qué pasa? No, cada uno tiene su piedra, viejo. No. Si uno tiene una piedra granate, es porque la banda magnética entre usted y arriba, el maestro que tiene la otra cuerda, es granate. Entonces cada uno sube por su color. No van a buscar que el celeste, el agua marina o el topacio sea el más poderoso. No, será más poderoso psicológicamente para alguien, pero no para la evolución de uno. La evolución de uno está, la punta la tienes tú, la otra punta la tiene el maestro que gobierna a todo lo que corresponde a tu panal. O sea, relativo a cada ser. ¿Cómo? O sea, es relativo. No te apresures a hablar, por favor. Habla más despacio. O sea, es relativo a cada ser. Sí, es relativo a cada ser. Cada ser tiene su color de piedra, ¿no? Algunos tendrán menor piedra, entonces sí, eso cambia. Pero llegando a piedras preciosas, ahí es incambiable. Hay 7, 8, 10 colores que predominan. Si uno, por ejemplo, tiene a esta altura de la gimnasia, tiene un ágata, color marrón o color rojo, entonces esa piedra un día tiene que ser cambiable, porque tiene que ir a una piedra preciosa. Todo lo que no sea piedra preciosa, que es según la mitología, y creo que sí, vuelvo a repetir, es la piedra preciosa la que se forma la banda magnética permanente entre la Tierra y el otro extremo. ¿Quién tiene otro extremo? Algún día lo sabremos. Sigamos la conferencia. No, pero es una cosa aplicativa. Una conferencia un poco rara, pero de vez en cuando hay que cambiar. Si no se va, se ponen más contentos. No es cuestión de que la piedra sea, diríamos, porque le gusta a uno el rubí o el topacio o el amatista o el color que sea la piedra predilecta de uno. A veces hay seres que dicen, a mí me gusta la amatista, yo estoy enamorado de la amatista. Pero después cuando uno lo reserva, dice, o lo observa, dice, mire, tú tienes que empezar con que es una rodosita o un cuarzo. Y claro, ahí se sienten un poco disminuidos. Y esa competencia es lo más estúpido que el ser humano puede tener. Cuando se busca la conexión con su evolución, no hay principio ni hay fin. Todos somos principiantes. En la escala en que andemos, todos somos principiantes. Ninguno es perfecto, ninguno somos dioses. Entonces, si uno tenemos un cuarzo o un ágata o otro color, una rodocrosita, un lapilacio, todo eso no son piedras preciosas, pero es el principio de andar a las piedras preciosas. No todo el mundo dice, no, yo soy puro, yo no hago mal a nadie, yo soy el hombre más bueno del mundo. Y uno dice, bueno del mundo, ¿en qué sentido? ¿Qué es lo que construye? No, yo no hago mal a nadie, yo no maté a nadie, yo no robé. Bueno, con eso no se gana el cielo. El cielo se gana con lo que construye el ser humano. Con lo que construye, sea el hombre religioso o no religioso. Si construye, ese es un ser humano. Si tomamos, por ejemplo, no sé, digo yo, gente aparentemente ateas en el mundo, pero que han dejado obras extraordinarias, bueno, esas seres tienen que alcanzar muy rápido los planos superiores. Bien, hoy es difícil hablarles porque tomo 4 temas a la vez, ¿no? Entonces es muy, no puedo concretar una explicación exacta
con respecto a lo que es el ser humano. El ser humano, vuelvo a repetirles a ustedes, es algo que tiene que tener en sí la libertad, la humildad, la moral y todo aquello que cada vez que se encierra un punto a favor no pueda ser perdido, no pueda ser desvirtuado. El ser humano tiene en la vida muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que desarrollar y muchísimas cosas con que no admirar, sino comprender las cosas. A Dios o a la obra de Dios o a la obra del Creador no se la admira, se la comprende. No es cuestión de llegar allá a la casa de Dios o al frente de Dios metidos en un canasto y cuando saque la tapa hay un tipo medio idiota con la mano acá, ¿dónde estoy? A ese ser Dios lo tira al pozo de la sombra, a cualquier lado. Él quiere gente o seres humanos que sepan hacer las cosas, que correspondan a hacer las cosas. Allá arriba hay mucho que hacer, pero muchísimos que hacer. Uno conoce, porque siempre anda por esos lados, más que en la tierra, y entonces hemos comprendido que hay mucha obra, pero mucha obra que se necesita gente capaz, gente que sepa hacer las cosas, no gente que hay que mandarla, gente que sepa cómo es la construcción de eso. Ahí no hace falta gente que diga, bueno, ¿qué hay que hacer? No, esto que hay que hacer, y bueno, se hace eso, pero él tiene que saber qué es lo que se hace en ese sentido. Tiene que aprender todas esas cosas y dejar las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son importantes para la ley de subsistencia, pero la ley de subsistencia, ustedes saben que es tan frágil como como una clara de huevo, o como una yema de huevo, o como una corteza de huevo. Es frágil. Entonces, no es que tampoco vayan viviendo para saber morir bien, pero tampoco no vivan para ignorando la muerte. La muerte, no tengan miedo a la muerte. La muerte es un paso tranquilamente, es un estado a otro estado. La cuestión es no irse de este estado con la cabeza envuelta en rencores o mil cosas de protesta o de envidia o todo lo que fuere en la ley de subsistencia un interés. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Todo lo que tenemos, sí, el hombre, no, el hombre que vive lo mejor posible por derecho adquirido, pero lo mejor posible por derecho adquirido, lo mejor posible en todo sentido, pero por derecho adquirido, no explotando, no engañando, no sorprendiendo a la gente que puede creer en ellos. Si el ser humano sabe que alguien puede creer en ellos y lo está engañando, ese es doble condenado. Y saben muy bien que acá al lado nuestro siempre tenemos a alguien, no que nos vigila, a ellos no les interesa, pero sí le interesa la foja de servicio de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Y vuelvo a repetir, allá no hay abogados, los abogados están todos para el infierno, allá arriba no hay abogados, los abogados no existen allá hay una ley y la ley hay que cumplirla. No sean como si fueran tontos en sacarle ventaja a la vida. No se saca nada de ventaja a la vida. Ya con los años uno sabe muy bien que todos los que sacaron ventaja en la vida tuvieron que dejarla, todas las ventajas en la tierra. Entonces empezamos a aprender nosotros qué es la vida, dónde podemos encontrar las riquezas. Y vuelvo a repetir lo que hablábamos hace un rato. Tienen en la botánica, tienen su perizoma, tienen las piedras,
tienen todo un campo que los rodea. Algún día ya vamos a hablar de los insectos, de las aves y de todo aquello que también nutre al ser humano. Esos insectos, el mundo de los insectos, que es una de las maravillas más grandes que existe en la Tierra. Eso vamos a explicarlo bien en las clases, porque ese es el principio de la vida de la Tierra. Eso es el principio. Y el principio está puesto ya por la creación, ya viene con la creación. Ese mundo maravilloso, es maravilloso ese mundo, es fantasioso ese mundo, es una fantasía extraordinaria, pero es una realidad tan positiva que ustedes encuentran que ¿dónde empieza la vida? ¿Con el ser humano? No, el ser humano es una consecuencia. No vamos a pensar ni a creer exactamente como siempre se ha creído. No, el hombre se procreó porque el diablo le hizo comer la manzana a Eva. También habrá comido la manzana, ¿no? Y entonces, todo eso, ustedes se ven y dicen, pero no puede ser que todo sea la obra de un diablo, porque entonces el diablo es el que hizo el mundo. Pero hay gente todavía que está fijo en la idea de que el diablo fue el que tentó a Adán y Eva. Y yo siempre le pregunto, ¿y a los animales quién le enseñó? Otro diablo. Los animales se aprendieron solos, sin tener un diablo que se enseñe. Y todo el mundo fue con una psicología procreadora. Por eso el día que hablemos, posiblemente en las primeras clases, vamos a hablar de los insectos. En el mundo de los insectos se van a encontrar maravillas ustedes. Y no van a creer que están feos los insectos, porque viven y no viven, no interesa. Esos son pequeños insectos que colaboran a la grandeza de la obra de un creador. Bueno, yo creo que si alguien que tiene que preguntar, que pregunten ahora. Bien, vamos a preguntar, ¿sí? ¿Y el perizoma es el ¿Cómo? El perizoma, mi pregunta es, si el perizoma absorbe de esa manera, estando en una ciudad como Buenos Aires, cuando uno sale a la calle y hay, bueno, ¿qué pasa ahí con el perizoma? Se pone negro. Se pone negro. Así, sencillamente. Porque yo veo, por ejemplo, allá en nuestra Córdoba, vemos a la gente, salvo de la ciudad de Córdoba, lo demás tiene un perizoma no limpio, se entiende, pero sí, clarito. Y nosotros mismos. Yo observo a la señora con su perizoma, acá está en Buenos Aires, ya estaba empezando a ser enclenque ese perizoma. Y poco a poco se fue limpiando. Quiere decir que la vida vegetal, la vida magnética ante todo, la vida de los insectos, de los aves, le van absorbiendo todo su negrura. Y entonces se limpia. ¿Cómo? Que yéndome de aquí a un lugar como un campo, estoy como si fuera medio tonta, medio que no, como si me invadiese tanta limpieza que hasta me tira para todo el día. Bueno, ese proceso de limpieza. Ese proceso siempre pasó lo mismo. Estate vos un mes o 2 meses, que es en cualquier lado, y después te vas y te vienes un baño bien caliente. Vas a quedar bastante groggy después del baño caliente, porque te quedas sin las defensas semi-orgánicas que tenés externas. Nada más. Bueno, ¿alguien otra pregunta? Aprovechen preguntar, porque después hasta que volvamos Las partículas alimenticias que dan los árboles. Sí, exacto. ¿Son solamente de las plantas selectivas, maestro? Sí. ¿O de otras plantas también? Sí, todas las plantas tienen su metabolismo, como así su menstruación. Eso tú lo conoces bien. Entonces, cuando la planta se poda en la mitad de la menstruación,
esa planta se muere, porque no terminó su menstruación. La planta que tiene las partículas alimenticias, todas tienen sus partículas alimenticias para ella. Pero también la rata se come un pedazo de queso porque se alimenta a él, pero ese queso no lo voy a comer. Entonces está la selección de las cosas. Las plantas... ¿Esas partículas alimenticias son producto de los microorganismos que metabolizan? Sí, eso es de su parte metabólica de la planta. Tú sabes que la planta tiene su metabolismo, tiene su menstruación, tiene todas esas cosas la planta. ¿Es así o no es así? Bueno, todo esa... No entendí la ovulación de la planta. La ovulación energética muchas veces me cuesta entenderla, que consiste. Bueno, eso no es culpa mía ya. No, maestro, es porque cuando se introduce la OV que se produce la ovulación energética. No, la ovulación tiene un movimiento distinto. Es una formación, diríamos, orgánica de la planta. La planta tiene su parte menstrual a través de su parte tiroides que tienen también ellas, y toda esa planta tiene su parte menstrual y ovula. La alimenticia no es eso. La alimenticia es aquella que cuando no sale en vos, hay plantas que en una hora no te da. Quiere decir que en invierno sí te puede dar todo lo que vos quieras, pero llegado a la primavera ya no te da la alimenticia, porque lo da a las flores. Se va formando las flores, se va formando sus ramas, entonces todo eso va a enriquecer a su propia especie de árboles. Entonces ves el árbol que se florece, se da sus flores, da todo eso, que esa riqueza alimenticia de la planta, la que tendrías que haber absorbido vos en invierno. ¿Y la planta cuántas veces ovula? Por ejemplo, ovula mensualmente. No creo. ¿Hay un ciclo de ovulación? Sí, la planta que yo conozco, que he estudiado, es una vez al año nomás. Una vez al año. Porque entonces yo he estudiado mucho el tala. El tala es el que más ovula, casi tarda 10 meses, 9 meses tarda. Pero el roble, el cedro, es un año seguro. Muy bien. ¿Sí? Que no se oye nada. Maestro, usted mencionó que cuando se llega a tener una piedra preciosa, de alguna manera está conectado con alguien o con algo alrededor, ¿verdad? Y también... Sí, es que la piedra se conecta ya por ley. La piedra está conectada con algo, con ley, ¿no? La piedra está conectada. Si tú la tienes como propiedad tuya, con tu fuerza magnética, bueno, vos integrás la piedra esa y te conectás también, quedas conectado. Usted también mencionó de que del otro lado también podía ser que era por una cuestión de afinidad o que todos los que estaban con la misma piedra o el mismo color pertenecían o estaban... No dije eso yo. Yo dije que todos los colores de una piedra, de todos, son dirigidos por un instructor superior. Es la que maneja una tonalidad. Si tú tienes, por ejemplo, la amatista, hay un instructor que va a trabajar con todas las amatistas. O tendrá 20 instructores que trabajarán con los matices de la amatista, ¿no? Pero es uno que ya se conecta con su instructor. ¿Eso define alguna inclinación en particular para algún área de saber o del hacer? Bueno, hay posibilidades de que el ser humano se encarrile para una cosa o para otra. En un caso de la amatista, es un ejemplo el fuerte amatista o el granate, hay tendencia a la parte religiosidad del hombre. Entonces, esa corriente va a la parte religiosidad. No por eso no deja de superarse, ni de evolucionar. Todos tienen que cumplir una tonalidad. Quiere decir que en el mundo tenemos 20, 30 colores que son los que rigen todas las formas de las bandas magnéticas en que el Creador
necesitó para que el globo terráqueo funcione y se entrelace y se maneje. ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene. Los colores, todos participan de un todo. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, ya es otra. Eso hablen con los instructores. Los instructores son los que manejan ustedes. El instructor, por ejemplo, puede pensar en ustedes y después, cuando selecciona, entonces recién viene a mí, si todavía estoy, y me pregunta. Pero yo solamente acepto cuando un instructor me viene a preguntar a mí, porque no puedo yo atender a todos. Hay que ir solucionando. Bueno, a ver, que pregunte, que hable. ¿Vos? Maestro, yo quería saber, usted dice que cada uno tiene una piedra de acuerdo a... Cada uno tiene un color. El color del cromosomático, el color del cromosoma es uno, y el color externo es otro, Vamos a la túnica y vamos al color del cromosoma. A las piedras, la piedra preciosa uno o no preciosa, ¿de acuerdo a lo que le corresponde? Sí, en la parte evolutiva nomás. Mi pregunta es, si cada uno tiene una piedra, de acuerdo a su cromosoma, esa piedra está relacionada con la evolución que uno tiene, la evolución. Hasta ese momento sí. Hasta ese momento sí. Si tú tienes un cuarzo solamente, bueno, tu evolución llega hasta ese cuarzo, pero es evolutivo. ¿Me entiendes? Se puede evolucionar con un cuarzo. Si vos tenés un rubí y no se evolucionaste, ya te la podés comer el rubí. A ver, despacito, pregunta. Sí, la evolución personal. Sí. Los hologramas reales que uno puede adquirir en la vida para evolucionar, ¿tiene relación? Porque no... A ver, no te entendí. ¿Cómo dijiste antes? Una piedra externa. Estamos haciendo un barullo acá. Tú tienes una piedra, vos tenés una piedra que es un rubí, un ejemplo. ¿Qué pasa? Eso está relacionado. Una piedra preciosa, Quiere decir que tu evolución llegó hasta el rubí. Hasta ese momento, sí. Y después tiene que hacer un rubí más rubí. Pero no entiendo por qué nos corresponde ese rubí. Bueno, es una acumulación de vida tuya. La acumulación de vidas, vos llegaste hasta el rubí. Si vos tenés un rubí ahora, es una piedra que te corresponde a través de todas tus evoluciones, de todas tus encarnaciones. Llegaste a un perfeccionamiento que te da un rubí. Vos tenés el rubí ahora, ya llegaste, pero he aquí una cosa, que ahí tenés que empezar a darle ese rubí, formarle un claro de luna adentro, que esa es la evolución que te corresponde en esta encarnación, si la haces. ¿Me entiendes? ¿O no me entendiste? Entiendo. Si usted me dice que yo tengo una determinada piedra, sí, adquirida a través de toda tu evolución. ¿esa piedra yo tengo que llevarla conmigo o lo tengo interiormente? No, tenés que llevarla contigo porque vos tenés que defender tu físico contra todo el mundo. Ahí tenés que tener vos
tu defensa. El cromosoma tuyo no sale afuera, pero tú si colocas un rubí acá y te conectas con tu cromosoma, pues te hace una especie de ensamble, o mejor dicho, una especie de coraza contra todo aquello que sea menor al rubí. Eso no entra. Tú tienes que tener, cuando te vas a esta tierra, te llevas el rubí tuyo, más el rubí ya con un claro luna adentro. Entonces has evolucionado sobre tu propio color. Pensarlo bien, pensarlo bien. No hablo para que me entiendan en un minuto. Sí, ¿quién es? Quería preguntar, ¿sería asociativo lo que usted dice entre lo que decían los cabalistas, entre metal, piedra, luz, maestro? Bueno, sí, hay un poco de eso, sí. Eso nos haría, nos limitaría. Pero no fatalismo, ¿eh? No fatalismo. El hombre va a Dios y sabe sumar todos los elementos de las piedras, de los colores, son elementos que el hombre tiene que saber usar en la vida para poder evolucionar. Si no, ¿dónde evolucionamos? Los cabalistas, sí, pero nunca hablamos de la cábala, porque la cábala no la entiende nadie. Y después, según los judíos, es patrimonio de ellos. ¿No es así, Silvia? Cuando yo quise explicar la cábala no sé dónde fue, en Montreal, los judíos dicen que yo no podía hablar porque ese es patrimonio de ellos. En serio lo hablo, ¿eh? Sí, hable. Sí. Viene un poquito para acá, por favor. Aunque usted habla bien fuerte, pero no alcanzo a entender la palabra. Sí. Si nosotros tenemos la definición del rayo que corresponde al individuo a través de la piedra preciosa. De su color, sí. Digamos, ese nexo con el mundo espiritual o ese sector del mundo espiritual con uno. ¿Cuál es entonces lo que nosotros debemos hacer? ¿Ampliar nuestro estudio hacia aquello que no nos es fácil y no nos ha dado, o tenemos que ampliarlo en eso que de repente encontramos? ¿Cuál es el desafío? El desafío es engrosar la banda magnética y darle mayor claridad. La banda magnética suya hacia el cosmos, hacia el creador o hacia los maestros, que son los maestros los que dirigen eso, ¿no? Hacia allá, la banda magnética, si la vemos así, es pequeñísima. Hay que engrosarla a través de la obra nuestra, sin apartarnos del camino. Por eso yo digo siempre, yo los empujé a todos al gran camino, porque es la única manera de que con las explicaciones, con los detalles, se puede progresar. Ya veremos después, ¿no? Si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero la banda magnética que tú tienes con el maestro Grandes, con el maestro que dirige todas esas bandas magnéticas, ¿no? Que el color topacio, entonces yo te dije el color topacio también, y entonces ellos agarran, vos estás sostenido, no te capaz, pero tenés que hacer mérito de ir engrosándola, y cuando llegues ya, llegás con un colchón grande, de una envoltura, un poco grotesca, te explico, pero es para aplicación para todos, ¿me entiendes? Entonces el enriquecimiento de esa banda magnética, vos llegás a tu maestro, a tu gran maestro, al maestro que dirige tus colores. Y eso es una ley. Estamos, siempre yo he dicho, siempre hay una mano donde apoyarse. No está desamparado nadie. Pero el hombre va a Dios y sabe sumar. Y para sumar, no salgas nunca de ese canal. No trates de buscar otro canal. Si has encontrado el canal tuyo, ¿no? De ese canal que vos ves que con ese canal vas, prosigue con ese canal. No trates de que si cortás camino por el otro, o cortás camino por aquello, o hay otro atajo por allá. Esos son todos macaneos.
Vos tenés tu color y llegás a tu color y a tu verdad. Y te vas a encontrar con todos los maestros, cabalísticos o no cabalísticos, no interesa. Son maestros, al final son maestros como nosotros, que han sido exactamente ignorantes como nosotros y también han progresado como nosotros pretendemos progresar, ¿no? Nadie nació Dios. Entonces los seres maestros que están actualmente en el espacio y están guiando todo esto, también fueron seres ignorantes como nosotros en el mundo de la tierra. Entonces todo eso se aprende, aprendieron ellos. Uno lo felicita, lo admira, lo respeta, pero se une a él como gran amigos, con la pureza, la transparencia, como siempre hablo yo, la moral, la transparencia. Entonces siempre vas ahí en ese momento, ahí vas a formar tu gran escalón bien sólido e ir formando la escalera al cielo. ¿Algo más? ¿Está bien? Muy bien. No, ya preguntó usted. No sé, ¿alguien nos pregunta todavía? Bueno. Por fin. Ya no sé, vamos a ver. Maestro, una vez usted nos dijo que a la piedra preciosa, se le podía sacar el color. Ese flujo. Plasmarlo. He dicho yo, ¿eh? Sacamos el color, por ejemplo, rojo y lo plasmamos acá. ¿Eso daría una mayor consistencia a los hologramas? Claro, si tú te animas a plasmar el color de una piedra preciosa, que la piedra preciosa es lo más difícil que existe como para penetrar en ella. Hay una personalidad, hay un poder, una cosa extraordinaria que la distingue de todos. Si tú consigues plasmar el rojo, no imaginativo, plasmas el rojo, lo pones sobre el agua, un recipiente de agua, sacas el color rojo magnéticamente, pones y el agua se pone roja, entonces ya no vas a estar más en la tierra. Seguro que no estás más en la tierra. Y si estás en la tierra te vas a tener ganas de escaparte enseguida, porque no te van a entender. Y eso nos llevaríamos como riqueza en nuestro cromosoma. Eso nos daría como riqueza nuestro cromosoma, sí, a todos nos daría riqueza. Cromosomas, núcleos, somáticas, diríamos el suomo y el homo, todo eso toman color, principalmente las neuronas también. Pero no te decepciones, pero tenés que tomar mucha sopa, pero mucha sopa. Pero suerte, andando, En el movimiento se demuestra andando. ¿Estamos? Doctor Muñiz. Tengo una duda muy grande. Menos mal que hay una sola duda. Usted nos dice que la razón de vivir es conocer la obra del Creador, ¿verdad? Sí, pero para evolucionar nosotros, Para evolucionar nosotros. Sí, sí. Entonces resulta que esa obra es tan grande, son tantas facetas que tendríamos para conocer. Y nuestras posibilidades para conocer un poquitito de algo muy chiquitito nos llevan toda la vida. Entonces yo me pregunto en este momento si apenas conozco un chiquitito de muy cosas, de muy chiquititas cosas. Normal. ¿Y a dónde llego? En mi evolución. No, eso a veces una pizquita de sal enriquece toda una comida. ¿No es cierto? Nosotros tenemos una gran comida y le falta un pizquita de sal, la comida se estropea. Con un poquito de sal, la comida se pone apetecible. Se pone bien apetecible.
la comida. Así, con un poquito de sal, mi querido Manolo Muñiz, un poquito nomás de sal, se puede enriquecer muchas comidas, ¿eh? En otras palabras, a ver si entiendo bien. Si uno entiende si esa sal es la que va a solucionar. ¿Cómo? Si esa sal es la que va a solucionar Sí. el gusto de la comida. Si entendiendo un poquitito de agua, chiquitito, nosotros evolucionamos, ¿no es así? Entonces, esa evolución vale a los fines de nuestra evolución, ¿es suficiente? Sí. Lo que no hay que hacer es hacer un parámetro en lo que ustedes creen evolución y lo creen no evolución. No hagan un parámetro con la psicología de los seres humanos. No hagan un parámetro con el asunto de la subsistencia. No hagan un parámetro con todas las leyes de las sociales, ¿no? No hagan un parámetro con eso. Ustedes tienen que hacer un parámetro, yo y quién soy yo. Ese es el parámetro que vale. Lo demás corresponde a la psicología del mundo. Todo lo que fue leyes, religiones, todo fue creado por el hombre. Pero el cromosoma de usted adentro, eso está creado por un señor que no sé a qué colegio fue, pero que sabe. Sí, ¿quién es? Ah, arriba. Tengo muchas dudas, ahora que No entiendo nada, mija. Venga acá, por favor. ¿Cómo? 3 dudas. Bueno, un poco más que él. La primera es si el color personalmente tiene algo que ver con el color de la piedra. No tiene nada que ver. El color de la túnica es el que descompone a una música para que esa música pueda penetrar hasta el sector corpóreo que tú buscas. Quiere decir, evolucionar la parte orgánica, el hígado, el corazón, lo que sea. Entonces, si tú tienes un color, dice, bueno, ponemos el azul y la música al pasar al azul se descompone y lo que pasa al azul es el beneficio para ti. Ese es uno. ¿Qué más la otra? La otra es, usted habló de los ejercicios de la botánica. Sí. Y mi duda es, solamente para aprovechar bien todo lo que nos da el árbol, ¿eso solamente es posible si estamos vestidos con el color que nos pertenece? De otra manera... Bueno, siempre es más positivo que estén representados, pero el color de la túnica es para la música, no para la botánica. Entonces la botánica trata de estar, qué sé yo, como el más blanco ese mejor, diríamos, para hacer la geografía como en el mar, lo mismo, ¿no? Que no hemos hablado del mar, las riquezas y las ostras. Pero ahí en la botánica, si usan color neutro, la botánica puede penetrar. Si ustedes van allá y se ponen el color rojo, que es para la música, la pobre botánica no hace nada, no penetra. Y la tercera pregunta es en cuanto a la evolución personal. ¿La evolución significa, sobre todo, construir y ayudar a los otros o ayudar? No. La evolución consiste en que vos asciendas. Esa es la evolución. No podés dar a la gente, a otros, lo que tú no tienes. No se puede ser muy bueno con cosas que no poseemos. Hay que poseer mucho para ayudar a otro. Si tú das en el primer año de la música, que yo digo que tienes que subir una escalera con un libro y un candelabro, no sé si recuerdas eso. ¿Recuerdas o no lo leíste? ¿Qué música estás haciendo vos? ¿Qué clase de música estás haciendo vos? ¿Qué clase de gimnasia de música haces? Pero ¿y no escuchás cuando el casé habla? Ah, bueno. Pero ¿con quién estás haciendo música vos? ¿No escuchan el casé, lo que dice el casé?
Entonces es falta de memoria. Ahí dice, tú subes la escalera con un libraco y un candelabro en la mano, pero no puedes ayudar a nadie. Podés indicarle cómo tiene que hacer, que acá hay un escalón roto, que acá hay un agujero, indicarle sí, pero no sacarle el peso o la evolución de él. ¿Qué más? Toma. Te va a ayudar eso. Bueno. ¿Estamos? Sin más preguntas, por este año terminamos todo. Y hasta el año que viene. Gracias por todo lo que han oído o lo que han escuchado y la atención. Y hasta la próxima. Para vos. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno. Bueno, la Fundación agradece a todos el haber... De las rosas, de las flores. Bueno, estamos hablando antes de que las flores es la esencia de la respiración de un cuerpo como un árbol o como una planta que da en ellas todo lo que de esencia tiene en su interior. ¿Me entiendes? Ahora, la rosa es una de las flores más magnetizables que existe, porque en sí tiene toda la parte cupular de los pétalos, permite que cualquier campo magnético se funda en ella. Por eso cuando la rosa va creciendo o va saliendo de su planta, o dentro de su planta, en esa cúpula que tienen las flores, ahí va quedando toda la esencia de todo lo que viene de su interior. Es por eso que la rosa ahí conserva el perfume, no lo pierde. No lo pierde porque tiene ese encapsulamiento, esa cúpula, donde la rosa es la única o una de las pocas flores que puede encapsular su propio perfume. Lo demás los exhala y se pierden en 1 minuto, 2 minutos. La rosa no, la rosa tiene ahí, pero se encapsula, queda encapsulada el olor, el perfume de ellos, no olor, el perfume, y entonces, estando en ese perfume, es una flor que se puede magnetizar muy fácil y absorbe, ese perfume absorbe la parte magnética y entonces se transporta. Muchas veces se ha dado una rosa para los seres que están enfermos, otro a los seres que han muerto. Entonces se coloca en el rincón habitual una flor, una rosa principalmente, para que conserve el recuerdo, pero vibracional, vibra de la parte energética del ser que se murió. Y entonces ese campo magnético lo va a absorber al ser que vuelve a visitar su lugar. Y la rosa es una de las principales flores que es capaz, con su magnetismo interior, con esa parte cupular que tiene, esa parte absorbe, y un ser que se ha muerto y pasaron 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, más ya no, porque la rosa pierde. Pero mientras la rosa conserve el perfume, ese va a ser un punto magnético, un polo, donde el muerto, el que va a recorrer a su casa, va a encontrar en la rosa la atracción y el sostenimiento, y se fija, se queda. Él va a sentir, va a presentir todo lo que pasa en la casa, no va a comprender,
pero va a sufrir, va a sentir que algo anda mal, no sabe dónde está. Pero la rosa tiene la consistencia, la propiedad y la gran voluntad de estas pobrecitas de sostener a un ser cuando vuelve a su casa. ¿Algo más? ¿Qué quieres saber? A ver tú, a ver. Esto respecto a la piedra, Ajá. a la frecuencia, porque se debe usar esa piedra. No, un momentito, perdón. Yo tengo la suerte de tener una piedra. Pierde. ¿La frecuencia con qué? Se debe usar la piedra, tenerla. Ah, Yo tengo la suerte de tener una piedra y la reservaba o la reservo mucho para determinadas situaciones. tu piedra. Mi piedra. Pero hay veces siento la necesidad, hoy por ejemplo, quería traer mi piedra. ¿Y por qué no la trajiste? Y por esa es mi pregunta. Bueno, porque la mujer siempre es un poco estupidita. Pero esa Siempre dice, ay, ¿qué van a decir que yo de esto? no es por eso, no. Entonces, por la crítica. La tenía para situaciones muy especiales. Bueno, está bien, discúlpame. Entonces soy un poco menos. Concretamente. No, esta no es una situación especial para vos, así que no hablé. Especial. ¿Y por qué no trajiste la piedra, hombre? No traje la piedra porque la reservaba solamente para cuando yo estaba sola con un mundo mío. Bueno. No rodeada. No, también no, está bien. del resto del mundo que puede ser muy positivo y como en este caso. Bueno, esa es una cosa distinta. Es una de las maneras que vos te respetas a tu piedra y te respetas primero a vos. De tu mundo, ahí no entra nadie más que vos. Es correcto eso, ¿eh? Correcto. Ahora, lo puedes usar tranquilamente como, no como paquetería, sino como defensa. Nota Marisa, es tuya, ¿eh? Sí, claro. Bueno, ¿algún tema más? Puede preguntar tema que quieran, ¿eh? Estoy de buena hoy. Bueno. Volveríamos a la botánica. Sí. Yo quisiera preguntar sobre una planta que se está usando actualmente mucho en la terapéutica, que es el aloe vera. La aloe, la planta de aloe. La planta de aloe. Sí. Se utiliza mucho para distintas aplicaciones terapéuticas, entre ellas la curación del cáncer. Con muy buen Sí. resultado. A veces muy buen resultado. Como pertenece a la familia de las cactáceas, yo recordaba y asociaba lo que usted explicó de las cactáceas como plantas muy absorbentes, las Sí, lógicamente que en un cáncer una rosa no puede ser, pero tienes que poner una planta basurera, la que puede comer todo lo que sea infección, como es el cáncer. Al principio, hace años atrás, se ponían ratas, se ponían cosas, buscaban la manera de encontrar algo como para tener base. Las plantas muy positivas, pero muy positivas. Algún día van a empezar el cactus, que también es muy absorbente, diferentes cactus, y bueno, con planchuelas se puede alivianar, porque el cactus, en ejemplo, en la parte cancerosa, en la parte citoplasmática cancerosa, le va a absorber todo lo externo lo va a sacar. Por eso adentro es muy difícil que pase, pero por lo menos es un paliativo. Es una defensa que tiene el hombre en la tranquilidad, en buscar la tranquilidad. ¿Entiendes? Es muy difícil que una planta cure un cáncer, porque no penetra más que la parte del citoplasma del cáncer. ¿Sabes? No penetra más, no tiene la fuerza. Pero si esa planta, 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 si esa planta
Gracias.
medio de infusión, de tomar. Yo me refiero a la utilización de la planta no en externo. Sí. Teniendo la planta con una protección externa o de aplicación local, sino cuando el paciente la incorpora, ya sea oralmente o por vía intramuscular, y son sustancias que han sido elaboradas con procesos químicos donde se las utiliza casi un nivel plasmático. Exacto. Entonces ahí no entraría en ese caso Exacto. penetración. Sí, exactamente mismo, porque en un tiempo, hace muchos años atrás, se usaba cuando empezaba el cáncer, todo eso, se empezaba a usar plantas muy sucias, pero siempre se colocaba la cataplasma dándole el afrecho precisamente, el afrecho a veces, ¿cómo se llama? La alfalfa, todo eso, para que eso brotara. Si tú, por ejemplo, que puede ser vos una gran magnética, te lo voy a repetir, le colocas un campo magnético tuyo sobre el cáncer y luego le haces las aplicaciones de esas yuyos, de esas plantas, y cuando termina, después de media hora, calientes, volvés a cerrar con tus propias energías. Entonces ese ser que tiene un cáncer se va a sentir muy aliviado. Pero no son curas, pero sí lo podés aliviar por el tiempo que quieras vos, a costa de tus energías, a costa de tus energías, se puede hacer, pero ten cuidado, Pero en caso, por ejemplo, si fuera, qué sé yo, Gustavo, bueno, ahí te jugás con él. Si cae uno, cae los dos, pero por lo menos con él sí te alivias, o lo alivias a él, pero no con otra persona que no tenga. ¿Cómo? Disculpe que le insista En el cúmulo. La planta es tratada, es preparada esa esencia por métodos, por ejemplo, del tipo homeopáticos, en que se utiliza y llega a un estado prácticamente plasmático. Mi pregunta es si en ese estado plasmático que llega a esa esencia, que se le da como medicación al paciente, no tendría mayor penetración, porque usted habla de la limitación de la penetración hacia la célula cancerosa. Mi pregunta es, en ese caso, que está en un estado vibratorio más sutil, plasmático, no podría penetrar la Sí, célula cancerosa. en Europa, principalmente en Bélgica, hay médicos que están curando el cáncer, tratando de curar el cáncer, homeópatas, a través de la homeopatía. Pero ellos agregan el color que cubre la zona esa, más la música correspondiente a esa terapia. Y al mismo tiempo usan la acupuntura, no, ¿cómo se llama? La homeopatía para el tratamiento, que sí que lo atacan por tres partes, que para ellos es coincidente las tres partes. Usan el color, que uno le explicó, usan la música que ya tienen ellos y usan la terapia a través de su homeopatía, que sí, entonces sí es mucho más eficaz. En este caso sí penetraría. Ah, sí, claro. A veces sí, ahí no hay un parámetro, ni un contenedor. Ahí todo está atacado. ¿Terminó? Bueno, vamos a la última pregunta. La piedra, tengo entendido que según el estado de la persona, si uno posee también esa piedra, se turba, ¿puede ser? ¿Sí? Se turba. Cuando uno está mal, anímicamente, la piedra que uno posee ¿Se ensucia o se turba? Sí, claro, eso es cierto. Y bueno, justamente estamos hablando de la parte vibracional del ser humano, que es la realidad, porque el cuerpo corresponde a la subsistencia, la piedra corresponde a su existencia. Bueno, ahora sí,
Hasta la próxima.